¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar en Sin embargo al aire y gracias por compartir las ligas. Muchísimas gracias de verdad por apoyar este proyecto de periodistas libres. Y pues el día de ayer justamente estuvimos allá en la marcha, y digo en plural estuvimos porque estuvo Álvaro, estuvo Cri, estuvo Monse, varios compañeros de Sin embargo, la misma Dani, estuvieron ahí para ver de qué se trataba la movilización del día de ayer, y sobre eso y sobre las reflexiones de lo que viene es mi columna, que se llama No pasará, y dice lo siguiente. La terraza Chachachá, desde la que se puede ver el monumento a la Revolución, se empezó a pintar de blanco a eso de las 10 de la mañana con moteados de rosa español y mexicano por las pañoletas Prada y Pineda Cobalín. Mujeres que habían salido a apoyar la marcha contra la reforma electoral de López, entre comillas, se acomodaron en ese espacioso restaurante para turistas, familias que salen en domingo y, por esta ocasión, para panistas también. Varias de las mujeres vestidas de blanco y con tinte platinado y rubio traían, y es entendible, tenis nuevos. No las veo en tenis para su día a día, pero también los conjuntos de ropa sport se veían apenas desempacados, salvo las faldas y pantalones de sus acompañantes, más jóvenes y de piel oscura, que les cargaban las bolsas de mano. Era el servicio doméstico que fue movilizado por sus jefas o que salieron por su gusto a ayudar a sus jefas. Lo anterior, a juzgar por los casos que vi acá en donde yo estaba. La marcha empezó en el Ángel de la Independencia, pero esas mujeres de las que hablo esperarían con huevos rancheros, jugo y café en una terraza. Esperar en un restaurante no fue decisión de todos. En la calle hubo muchos que marcharon y lanzaron consignas. Lo peor que podía hacer alguien desde la izquierda es decir que fueron pocos. No fueron pocos. No fueron entre 10,000 o 12,000, como dijo Martí Batres, secretario de gobierno capitalino. Fueron muchísimos más y estaban enojados, molestos. Pude advertir mucha ira mientras cruzaban casi toda la manifestación, mientras yo cruzaba casi toda la manifestación del monumento en sentido contrario hacia el Ángel. Así empezó Venezuela, decía uno de los letreros. Otros aludían al dictador López y había un grupo pro vida con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ya cállate, chachalaca, deja de escupir más caca, gritaron algunos. Era inevitable recordar en esa consigna lo agrio de las elecciones del 2006, cuando el PAN, con ayuda de una élite, empresarios, intelectuales, priistas, medios, se robó la elección de la República. Reminiscencias de aquella batalla electoral y de aquel fraude. Ya cierra tu pejeboca, el INE no se toca, se lanzaron otros, con más odio que mensaje. Decirle peje es, para muchos, como decirle imbécil. Siempre recordaré, porque se me quedó en la médula, aquella ocasión en que Claudio X González Laporte, padre de X González hijo, volteó a la cámara de un reportero y dijo, Pejito, para mí ese señor siempre será Pejito, en un intento por disminuir, achicar, desaparecer a López Obrador con las palabras, y por la lumbre que le salía de los ojos les garantizo que si ese anciano poderoso y multimillonario tuviera fuerza física y a la hora presidente en sus manos, le arrancaría la piel con las uñas. No mentir, no robar, no traicionar, ja, 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 fue una más de las consignas, y otra. Rey del cash, tu reforma va para atrás. Y en el monumento a la revolución, las porras. Dame una I, deletreaba un orador. Dame una E. Y así hasta formar INE, la institución a la que habían salido a defender de una reforma electoral que dicen quiere destruirlo.
Una reforma constitucional que a nadie importa a estas alturas, y eso creo yo, ni a los que marchaban, y ya ni al presidente, ni al MacPrián, ni al oficialismo. Así como lo digo, es una reforma constitucional que no llegará, que no pasará, que muy probablemente no cuajará en estos meses porque sacarla ahorita sale más caro que irse sin ella. Y los que marcharon no marcharon por esa reforma, marchan porque hay condiciones para reunirse contra López Obrador, a quien odian. Eso es lo que los une. No el INE, porque de hecho, sin reforma electoral le va peor a la oposición, como detallo un poquito más adelante. Nos están pidiendo porras, pero la verdad, yo no me las sé. Pásenmelas, dijo un orador desde el micrófono instalado en Avenida Juárez a la salida del Monumento a la Revolución. Antes, una oradora gritaba: ¿se saben la de Wellum? Nos la están pidiendo. Obvio, ninguno de los dos oradores había pasado por la UNAM, porque es un imperativo conocer al menos cachún cachún ra ra, que por cierto, justo se acababa de entonar. Obvio, muchos de los que estaban ahí nunca marcharían por la UNAM, aunque sí lo harían por su derecho a tener un TEC de Monterrey o un ITAM. Obvio, muchos de los que estaban ahí desaprueban la educación pública o no, y qué importa. Lo realmente importante no es, para la oposición, ponerse de acuerdo en una idea de nación. Es salir y darle en la madre al dictador López, como se dijo, y eso es lo importante. Lorenzo vive, la lucha sigue, gritaron. Lorenzo Córdoba vive, imagínense. El 3 de abril del próximo año, cuando se vaya, habrá durado 15 años como consejero presidente del INE y luego del IFE y luego del INE. El demócrata, entre comillas, Lorenzo Córdoba, durará 9 años más que el dictador López, sin siquiera ser electo por los ciudadanos. Más que el dictador López en un puesto en el que puede decidir su propio salario, sus prestaciones, su seguro de vida, su pensión. Una belleza de empleo en el que no responde a nadie y apenas da cuentas. El fraude de 2006 simplemente no existió y ya. ¿Y quién puede contradecir a su majestad? Lorenzo vive, carajo. Caminar al siguiente momento de la vida política mexicana sin una reforma electoral constitucional resulta, desde hace rato, lo mejor para todos. Nadie lo dice porque no les conviene. La oposición salió a las calles para rechazarla, supuestamente, pero lo más importante es que al presidente y a su partido les conviene más que a nadie mandarla al congelador o para más adelante. Esto lo saben los líderes de la oposición, por supuesto, pero como rechazo y odio, el rechazo a todo lo que venga desde la izquierda y el odio a López Obrador los une como ninguna otra cosa, lo dejan caminar. La realidad es que a la 4T le conviene irse sin reforma electoral y ya. Y a la oposición, por lo que vimos, también. Lo que el oficialismo hará a continuación es no detenerse, tomar aire y seguir a lo que sigue, que es inevitablemente tomar el INE, con o sin reforma constitucional. Ojo con esto, los votos de los ciudadanos le confirieron ese poder, quieran o no, PAN, PRI, PRD y MC, todos unidos o por separado. Las leyes electorales fueron hechas en el pasado por PRI y PAN para garantizar que la fuerza en el poder, PRI y PAN, dominaran las instituciones electorales. Pero resulta que PRI y PAN ya no tienen ese poder.
Resulta que ahora lo tiene Morena. Entonces, sin moverle nada, solo con dejar pasar los días, vendrá lo que vendrá. La izquierda quedará en condiciones para arrebatarle al PRI y al PAN el dominio que ejercen sobre esa y sobre otras instituciones electorales como el tribunal. Y será con sus mismas reglas. Morena tiene 3 consejeros afines dentro del Instituto General del INE, del Consejo General del INE. El 3 de abril de 2023 se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros 2. Es decir, se van 4. 3 y 4 son 7 consejeros en un cuerpo de 11 en total. Simple. El oficialismo tomará el cuerpo rector del INE en unos meses, con o sin reforma constitucional. Pues la oposición prefiere eso, aunque usted no lo crea, a que haya una reforma que obligue a que los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por los ciudadanos. Ayer, en su propio texto, Jorge Cepeda Patterson decía que el único ejercicio conocido por él para estimar a quién beneficiaría la integración de las cámaras con una reforma electoral lo hizo el diario Reforma con datos de 2021. Paradójicamente, dice Cepeda, Morena resulta perjudicado con la propuesta que ahora hace Morena. Pierde curules. Entonces, ¿qué defendían esos que gritaban Lorenzo vive, la lucha sigue en las calles? Lamento advertir que no defendían a un instituto manoseado por Felipe Calderón, por Elbester Gordillo o por todos los políticos habidos y por haber, de Santiago Krill a Luis Videgaray y más. No defendían su derecho a protestar porque, aunque nadie lo recuerde, todavía con Enrique Peña Nieto se pagaba con prisión tomar las calles. ¿Y cuántos ejemplos quieren que les ponga? Lo que realmente hacían esos en las calles era seguir a sus líderes que les contaron de una nueva oportunidad para salir a manifestar su odio a López. Y salieron a manifestarlo. Y se vale y está bien. Ojalá les sirva contar, porque si fueron 100,000 o 200,000 o 300,000 o 1,000,000, les faltan muchos, muchos votos todavía para superar al movimiento social que tanto aborrece. Presidente, ¿ve oportunidad de negociar? Le preguntó la reportera. No, porque no se trata de negociar. Los principios no se negocian. Bueno, negociar para sacar la reforma, insistió la reportera. No, no, no. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Cada quien. De esa manera, el presidente adelantaba, como lo hizo con la reforma eléctrica, que no piensa insistir en la reforma electoral, pero sí piensa pasarle la factura a quienes decidan no aprobarla. Yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque, dijo, se gasta mucho en la organización de las elecciones. 20,000 millones. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40, respondió el gobernador de Yucatán sentado junto a él, gobernador del PAN. 40, dijo AMLO. El INE se gasta la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Y luego explicó otra vez el sentido de su reforma. 1. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo, pero a eso hay que sumarle lo que se destina acá en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el órgano nacional. Hay 32 organismos estatales también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, dijo el presidente. 2. El que no haya duplicidad, que un órgano nacional organice elecciones en todo el país. 3. Que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más. 4. Y que
todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa, lo mismo en el caso de los senadores. 5. Y que a los consejeros del INE y del tribunal los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros, y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia. Bueno, a eso es a lo que la oposición le dice no. Aunque en abril, bajo las reglas de esa misma oposición dejó, la élite pierde el control del INE. Aunque en abril, bajo las reglas que esa misma oposición dejó, la élite pierda el control del INE, quiera o no, con reforma o sin ella. Como digo, yo creo que la reforma electoral no pasará porque ya no le conviene a nadie. La oposición no puede desdecirse y ya vio que inventarse lo de la destrucción del INE tuvo poder de convocatoria. Morena y sus aliados saben que sin reforma electoral tomarán el INE, así, con las leyes diseñadas por el PRIAN. Entonces, a todos les resulta más cómodo jugar con la idea de una reforma, aunque no tenga mayores posibilidades. Curioso, porque aunque muchos ganan sin la reforma electoral, los que pierden son los que deberían importar más, los ciudadanos. Seguirán manteniendo a políticos y partidos parásitos con sus impuestos. Seguirán manteniendo estructuras carísimas y caprichos de los Córdoba multiplicados. Seguirán a expensas de un instituto que puede tomar tanto los gordillos como los calderones y que pueden pasarse por el arco del triunfo los Romeros de Champs o los Vicentes Foxes o los Enríquez Peña. Pero bueno, pues como dice aquel, Lorenzo vive, la lucha sigue. Ja, ja, ja.